directa. Excelente el título que para esta ocasión eligió el orador Armando Zacarías Castillo, el caso de Nexos o no pago para que me peguen, versión 2.0. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. José Ángel, buenas tardes. Te mando un cordial y cálido saludo, así como a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Bueno, pues sí, efectivamente, el título de este comentario tiene que ver con el hecho de que un 7 de junio de 1982, el presidente José López Portillo, en el marco del Día de la Libertad de Prensa, que durante años había sido el encuentro entre el presidente y los principales órganos periodísticos y de comunicación de nuestro país, en el que además también se concedía el Premio Nacional de Periodismo, el primer mandatario en 1982 planteó una frase que resumía su visión del trabajo periodístico, refiriéndose particularmente a la revista Proceso: no pago para que me peguen. La época en que el presidente omnipresente del antiguo régimen, el régimen de un solo hombre que consideraba la presidencia como una facultad personalísima y sin contrapesos, sino exclusivamente con estructuras a su servicio, parecía que quedaba en un pasado que a veces se resiste a desaparecer. La idea que en ese momento quedó como premisa paradigmática de una estructura de poder como la presidencia mexicana en el México postrevolucionario, plantea una dicotomía histórica de gran relevancia que coloca el debate planteado por Jürgen Habermas entre la construcción de las instancias de representación democrática y una comunicación paralela que analiza y evalúa precisamente la construcción de la representación. De esta forma, ante la importancia del sostenimiento de la democracia representativa, se entiende en el carácter de representación de los ciudadanos que estos, los propios ciudadanos, encuentran fórmulas de expresión que no están asentadas en el esquema de gobierno, sino en el de los propios ciudadanos que extienden sus formas de comprender la realidad que viven y que incluye la perspectiva de lo que hacen los representantes en nombre de la representación. Ahí se define un punto de tensión entre gobierno y ciudadanos. La expresión de los representantes se realiza a través de procedimientos institucionalizados que los representados debemos seguir. Sin embargo, la condición de las leyes y procedimientos administrativos definitivamente producen un efecto sobre los representados que, en el caso de considerarlos adecuados, forman parte de la dimensión del buen funcionamiento social. De lo contrario, existe una condición de empoderamiento ciudadano que se expresa en las elecciones, mismas que tendrán lugar el año próximo en nuestro país. De forma que las fórmulas para comprender la realidad electoral, económica, social y otras, se definen básicamente a través de dos líneas. Una que nos llevan al seguimiento de una condición institucional de gobierno ofrecida precisamente por el gobierno a través de su comunicación social. Pero por otra parte, igualmente legítima e históricamente definida, la dimensión en la que el ciudadano elabora sus juicios sobre la gobernanza, a favor o en contra, pero tiene una fórmula de información, expresión y análisis, y es ahí donde encontramos la presencia de los medios de comunicación. En el caso de la anécdota del presidente López Portillo, es interesante la paradoja por el día en que se pronunció con esa perspectiva de censura sobre un medio de comunicación y que constituyó la fórmula presidencial para comunicar en ese momento a todos los medios que la publicidad oficial, esquema fundamental para la comunicación pública del gobierno, vedaría medios. Y sin embargo, por otra parte, este mismo elemento constituye un esquema fundamental para el sostenimiento y proyección de los medios de comunicación en sus fórmulas financieras, a través de la obtención de las pautas publicitarias pagadas con presupuesto oficial y no con el presupuesto individual del presidente, con lo que en ese día definía que el otorgamiento casi en condición imperial se otorgaría a medios que fuesen directamente afines a la perspectiva de comprensión gubernamental. En estos días, 38 años después, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 2 años a la revista Nexos para celebrar cualquier tipo de contrato con todas las entidades del Estado mexicano. De acuerdo con una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación,
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado y las entidades federativas deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa editorial. Es un asunto que data de la administración anterior y en el que el conflicto se centra en una contratación de 74,000 pesos para la publicación de una pauta de información del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se generaron algunas controversias jurídicas señalando que los procedimientos para obtención de la adjudicación tuvieron algunos problemas, pero de acuerdo con la revista se solventaron. Sin embargo, en revisiones posteriores, la Secretaría de la Función Pública determinó que hubo procedimientos irregulares, por lo cual, además del veto institucional, se impone una multa por casi 1 millón de pesos. El director de Nexos, Héctor Aguilar Camín, señaló que es una manera de recordarnos que este gobierno actúa con el dinero público como si fuera de ellos y no como un recurso al que pueden tener acceso los ciudadanos. La importancia de que los esquemas de expresión y de libertad de opinión se mantengan constituye uno de los retos que se debe sostener entre representantes y representados. La década del 90 en nuestro país fue importante en la transformación social que pasó del antiguo régimen a uno en el que los derechos humanos y la organización ciudadana de las elecciones que generaron una importante y profunda innovación en la que, al margen del ejercicio de gobierno que se instituye a partir de un voto social de confianza, no significa que no existan, tensiones entre la lógica de representar y la de ser representado. Precisamente en ese aspecto interviene la libertad de opinión y el derecho ciudadano de estar informado, y de ahí la relevancia del papel de los medios de comunicación. El procedimiento de anulación de un medio crítico constituye un complejo problema entre la representación y el obligatorio ejercicio de rendir institucionalmente cuentas. Las alocuciones de la mañana constituyen fundamentalmente la expresión de fórmulas futuras de ver las cosas. El trabajo de información y la difusión de las ideas ciudadanas es un ejercicio importante de los medios en los que no se trata de que les paguen para pegar, sino para informar. José Ángel, agradeciendo la hospitalidad de este espacio, te reitero un cálido saludo, así como a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Muchas gracias y buenas tardes. Por nuestra parte, agradecidos y un saludo, doctor Armando Zacarías Castillo. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Buenas tardes. Hasta luego.